En este video tutorial veremos una función muy interesante de Excel 2007 que es el formato condicional. El formato condicional lo que nos va a permitir es resaltar el valor contenido en una determinada celda o en un grupo de celdas dependiendo de los valores que las mismas contienen o bien dependiendo del valor de otra celda. Es decir, que el formato condicional lo que hace es resaltar a través de colores, de barras, de iconos, los valores contenidos en las celdas. Vamos, por ejemplo, a una tabla. Yo aquí tengo una tabla de vendedores que en distintos meses y por distintas zonas tienen aquí volcados sus importes vendidos. Si bien la tabla es mucho mayor que lo que ustedes ven en pantalla, vamos a tomar algunos valores, solo los primeros, como para explicar un poquito mejor el formato condicional. En primer término, ustedes encuentran el formato condicional en la barra de inicio. Vamos a hacer clic ahí y se despliega un cuadro de diálogo que me permite elegir algunos tipos de formato en forma directa, como es este caso, pero vamos a ingresar a nueva regla para que poco a poco aprendamos a aplicar formato. Y después ustedes, una vez que lo tengan internalizado, tranquilamente pueden trabajar con estos que ya están en forma directa en el menú de selección. Vamos a nueva regla, vamos a hacer clic aquí y aquí me aparecen los distintos tipos de regla que yo puedo aplicar. Es decir, aquellos formatos condicionales que yo puedo aplicar. De todos ellos vamos a ver los que tengo primeros. Aplicar formato a todas las celdas, aplicar formato únicamente a las celdas, etcétera, etcétera. Pero el último utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, lo veremos en próximos videos tutoriales, cuando vayamos avanzando en lo que son fórmulas. Vamos a empezar con la primera. En este caso yo puedo aplicar formato a todas las celdas, es decir, a todo este grupo que yo marqué le voy a aplicar un formato según determinados criterios. El formato a aplicar puede ser o una escala de 2 colores, o de 3 colores, o aplicar barra de datos, o aplicar un conjunto de iconos, ¿sí? Cualquiera que yo elija, obviamente me aparece un cuadro de diálogo diferente acorde al tipo de formato a trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar una barra de datos, le tengo que decir entre qué valor más bajo y qué valor más alto. Es decir, que yo puedo elegir de esta manera, como también podría elegir entre números, ya que como estoy en números, podría elegir entre qué número más bajo y qué número más alto tengo que hacer las barras. Vamos a darle a aceptar para que ustedes lo interpreten mejor. Fíjense qué se hizo. Se dibujó una barra donde las barras más largas son las que corresponden a los valores más altos y las barras más cortas a los valores menores. De esta manera yo estoy tratando de resaltar, voy a hacer un clic afuera para que se observe mejor, a través de barras el formato condicional de todo ese grupo de celdas que yo seleccioné. Si yo quiero quitar ese formato, tengo distintas alternativas. Por un lado voy a borrar reglas, borrar si las tuviera seleccionadas de todas las seleccionadas, borrar todas las reglas de la hoja, o también puedo ir a administrar reglas, donde que no me he posicionado en la tabla. O también voy a administrar reglas donde yo voy a tener no solo esta regla, porque en este caso elegimos una, pero cuando tenga más de una, puedo tratar de ir eliminando todas las reglas. Al mismo tiempo, también aquí dice detener si es verdad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aplicar más de un formato o de una condición para que se me pinte de colores las celdas. Y en ese caso yo voy a tener que decir cuál es el primer formato que quiero que aparezca. A medida que vayamos trabajando, ustedes no se preocupen que los van a ir aplicando y los van a ir interpretando en ejercicios prácticos. Vamos a eliminar esta regla, vamos a aceptar para ir a otra posibilidad. Volvemos a formato condicional, a nueva regla y vamos a ir a la segunda posibilidad. En este caso yo voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, es decir, no a todas, sino solo a algunas que yo quiera de acuerdo a determinada condición. Aquí me aparece otro cuadro de diálogo, es decir, ¿a qué celdas le voy a dar formato? Entonces yo puedo elegir aquí, por ejemplo, si voy a trabajar con el valor, si es texto con texto,
si es fecha, bueno, ustedes verán acorde a lo que necesitan. Por ejemplo, si es valor de celda, yo puedo decir que solo me aplique aquellas que estén entre 60.000, vamos a poner, y 100.000. Es decir, que solo me aplique el formato que yo elija, pero solo al grupo de celdas que esté entre esos valores. Perdón, no les dije, fui aquí a formato, donde ingreso al cuadro de diálogo de formato de celda y elijo lo que deseo. ¿Sí? En este caso voy a elegir un relleno para que se vea bien. Es decir, que yo voy a aplicar formato solo en las celdas que estén entre 60 y 100.000. Le vamos a dar a aceptar y fíjense lo que ha sucedido. Solo me ha pintado las celdas cuyos valores estén entre 60 y 100.000 pesos. ¿Sí? Vamos a eliminar esta regla para aplicar otra. Nuevamente vamos a seleccionar un grupo de celdas, vamos a nueva regla y vamos a la tercera. En este caso me permite aplicar un formato condicional a los 10 mejores, a los 10 peores de un rango. En este caso de todo este rango yo puedo poner que me aplique un formato condicional a lo superior o lo que está abajo, a lo superior o a lo inferior de los 10, o sea, a los 10 superiores o a los 10 inferiores. También elijo un formato, voy a elegir un relleno para que resalte más, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar, ¿ven? Me ha pintado, en este caso, los 10 inferiores. No recuerdo bien cuál habíamos elegido. Entonces vamos a administrar regla y nos vamos a ir a esta regla, a editar regla para ver qué habíamos elegido. Los 10 inferiores, ¿sí? Por eso me ha pintado de esta manera. Vamos a eliminar esta regla y vamos a aplicar otra para que vayamos interpretando los distintos casos. En este caso vamos a aplicar únicamente formato a lo que estén por encima o por debajo del promedio. Es decir, de este conjunto de datos, cuyo promedio obviamente no lo tenemos a la vista porque no lo hemos calculado, pero si yo quisiera saber los que han vendido por encima del promedio de ventas de ese total, entonces voy a formato, elijo un color y me va a pintar aquellas ventas que hayan sido superior al promedio de ese conjunto de datos, que podrían haber sido, por ejemplo, el promedio de las ventas de enero. Le vamos a dar a aceptar, ¿ven? Solo me pinta ese conjunto de celdas. ¿Sí? Vamos interpretando un poquito todo esto y luego vamos a hacer lo último que nos quedaría, que, disculpen, voy a ir aquí, donde sí yo tengo, fíjense, posibilidades de duplicación de datos. Voy a seleccionar que son las zonas de venta, voy a entrar a nueva regla y voy a que me aplique un formato únicamente a las celdas donde se repitan o no datos. Es decir, que me pinte, por ejemplo, la celda donde se repite. Vamos a poner formato, vamos a elegir un color. Es decir, que me pinte de color celeste aquellas celdas que se repiten. Y en este caso me las pinta todas, porque la zona este se repita varias veces. La zona oeste también. La zona norte también se repite varias veces. Es decir, que de esta forma yo veo qué datos están duplicados. Vamos a borrar esta regla, vamos a borrar todas las reglas de la hoja, vamos a marcar un grupo y fíjense que también aquí yo les había dicho que también ustedes pueden trabajar con estos. Y estos ya son formatos dispuestos en Excel. Por ejemplo, las barras de datos, fíjense que me marca del mayor al menor dato, las escalas de colores que me pinta de colores, y el conjunto de iconos que me pinta del dato más alto al dato más bajo con distintas flechas. Lo que no tengo aquí es posibilidad de aplicarle criterios. En cambio, ustedes en nueva regla sí pueden elegir el criterio a su vez de validación de ese formato. Y como les dije, el último, que utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, ya lo vamos a ver en un próximo video tutorial con aplicación de fórmulas. Los invito a que trabajen estos formatos condicionales porque realmente son muy útiles a la hora de visualizar información, a la hora de tomar decisiones. Nos vemos en un próximo video tutorial.